Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí. ¿Cómo va esa semana? Espero que estén brillando y que todo les esté saliendo a pedir de boca. Hoy, damas y caballeros, vamos a reabrir un melón que sé que a muchos de ustedes les sigue picando la curiosidad, la turbulenta, apasionada y, finalmente, truncada relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un viaje en montaña rusa porque vamos a diseccionar cada gesto, cada indirecta, cada entrevista y cada publicación en redes sociales de esta pareja que durante un tiempo se convirtió en la personificación del amor moderno. ¿Fueron víctimas de su propio éxito? ¿La presión mediática acabó con el cuento de hadas? ¿O simplemente, como suele suceder, las cosas no eran tan perfectas como parecían desde fuera? Acompáñenme a descubrirlo. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones y especulaciones, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo. Si disfrutan de estos análisis exhaustivos, de estos chismes jugosos, y de esta comunidad que hemos construido juntos, por favor, suscríbanse al canal. Y no olviden activar la campanita, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Su suscripción es el combustible que mantiene este canal en marcha. Gracias de corazón. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem y Hande, como todos sabemos, nació en el set de rodaje de la exitosa telenovela turca Sen Kalkam. La serie fue un fenómeno global, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. Y no era difícil entender por qué la historia era atractiva, los personajes carismáticos y, sobre todo, la química entre Kerem y Hande era absolutamente explosiva. Desde el primer momento, los fans de la serie comenzaron a especular sobre un posible romance entre los dos actores. La verdad es que era difícil no hacerlo. En pantalla interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que pasaba del odio al amor con una intensidad arrolladora. Y fuera de pantalla, las miradas, las sonrisas y las bromas cómplices parecían indicar que la chispa había saltado también en la vida real. Al principio, ambos actores se mantuvieron firmes en su negación. Insistían en que eran simplemente buenos amigos y compañeros de trabajo, que la química que veíamos en pantalla era producto de su profesionalismo y dedicación al trabajo. Pero, seamos sinceros, ¿quién se tragó esa historia? Las fotos que circulaban por internet, los vídeos de las entrevistas y los comentarios de sus compañeros de rodaje sugerían todo lo contrario. Luego llegó el momento que todos estábamos esperando, el anuncio oficial. Kerem y Hande confirmaron que estaban juntos. El internet estalló. Las redes sociales se convirtieron en un mar de felicitaciones, gifs animados y hashtags celebrando el amor. Parecía que el mundo entero se había alegrado por ellos. Y es que, de alguna manera, su relación se había convertido en un símbolo de esperanza y optimismo en un mundo lleno de incertidumbre. Durante los meses siguientes, Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables. Viajes románticos a destinos exóticos, dedicatorias de amor en Instagram que derretían el corazón más frío, apariciones públicas donde se mostraban radiantes y enamorados. Era como si hubieran salido directamente de un cuento de hadas. Recuerdo especialmente un viaje que hicieron a las Maldivas. Las fotos que compartieron eran simplemente espectaculares, playas paradisíacas, atardeceres de ensueño y sobre todo, dos personas visiblemente felices y enamoradas. Parecía que nada podía salir mal. Muchos incluso comenzaron a fantasear con una boda de ensueño y una larga y feliz vida juntos. Pero como suele suceder, la realidad a veces se impone a la fantasía. Y de repente, como un trueno en un día soleado, llegó la noticia de la ruptura. El shock fue generalizado. Nadie podía creer que la pareja que parecía tan sólida y unida había decidido tomar caminos separados. Las reacciones fueron de todo tipo, desde la incredulidad y la tristeza hasta la rabia y la decepción. Muchos fans se sintieron traicionados. ¿Cómo podían haberlos engañado de esa manera? ¿Acaso todo había sido una farsa? Después de la ruptura, como era de esperar, comenzaron a circular todo tipo de rumores y especulaciones sobre las razones detrás de la separación. Algunos decían que las apretadas agendas de trabajo de ambos les impedían dedicar tiempo suficiente a la relación. Otros apuntaban a la existencia de terceras personas involucradas. Y otros, más conspiranoicos, aseguraban que todo había sido una estrategia de marketing para impulsar la serie. Lo cierto es que la verdad real, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre todas estas teorías.
Es probable que una combinación de factores haya contribuido al final de la relación. La presión mediática, las diferencias de personalidad, los compromisos profesionales. Todo ello puede haber jugado un papel importante. Y ahora llegamos al quid de la cuestión: Kerem explota ande eres mi amor eterno. Este titular, como ya mencioné en la introducción, es pura carnaza para clics. No hay ninguna evidencia que lo respalde. No hay ninguna declaración oficial ni ningún vídeo que muestre a Kerem gritando a los cuatro vientos su amor eterno por Ande después de la ruptura. De hecho, tanto Kerem como Ande han mantenido un perfil relativamente bajo desde la separación. Han evitado hablar directamente sobre el tema y se han centrado en sus respectivos proyectos profesionales. Sin embargo, eso no significa que no haya habido gestos o indirectas que puedan interpretarse como un remordimiento o un deseo de reconciliación. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista que Kerem concedió hace algunos meses en la que hablaba sobre la importancia del amor y la conexión humana. Aunque no mencionó a Ande directamente, muchos fans interpretaron sus palabras como una señal de que todavía sentía algo por ella. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales. Tanto Kerem como Ande siguen siendo muy activos en Instagram, donde comparten fotos y vídeos de su día a día. Y aunque han evitado interactuar directamente el uno con el otro, a veces han dejado caer alguna que otra indirecta que ha alimentado las esperanzas de sus fans. Por ejemplo, Ande publicó hace poco una foto en la que aparecía leyendo un libro de poesía. Algunos fans notaron que el libro era el mismo que Kerem le había regalado en una ocasión. ¿Fue una coincidencia? ¿O fue una forma sutil de recordarle que todavía lo tiene presente? En cuanto a la supuesta confesión más íntima, aquí también debemos ser muy cautelosos. No hay ninguna evidencia de que exista tal confesión. No hay ninguna carta filtrada, ni ningún mensaje privado divulgado, ni nada por el estilo. Pero, de nuevo, eso no significa que no haya habido conversaciones íntimas entre ellos después de la ruptura. Es probable que hayan hablado sobre lo que salió mal, sobre sus sentimientos y sobre el futuro. Pero esas conversaciones, si es que existieron, son algo que solo ellos dos saben. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Kerem y Ande fue algo especial. La química que vimos en pantalla no era solo actuación. Había una conexión real y profunda entre ellos. Y aunque su relación haya llegado a su fin, es probable que esa conexión siga existiendo, aunque sea de una forma diferente. ¿Volverán a estar juntos algún día? Nadie lo sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es respetar su decisión y esperar a ver qué les depara el futuro. En conclusión, el titular de este vídeo es, como dije al principio, una exageración. No hay pruebas de que Kerem haya explotado y gritado su amor eterno por Ande. Tampoco hay una confesión más íntima que haya salido a la luz. Sin embargo, la relación entre Kerem y Ande sigue siendo un tema fascinante para muchos. Y es que, de alguna manera, su historia nos recuerda que el amor puede ser hermoso y doloroso a la vez. Que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y que a veces las cosas más importantes son las que no se ven, las que se guardan en el corazón. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que todo lo que hemos hablado son especulaciones y rumores basados en la información que tenemos disponible. La verdad real solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Si les gustó, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de la relación entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre les traeré la mejor información y los temas más candentes del mundo del espectáculo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Besos.